Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de charlas del CRE, organizados por el CRE y en este caso la Consejería de Finanzas. Intentan ser unas charlas informativas para toda la comunidad sobre temas que pueden ser de interés para todos los españoles que residimos aquí en el área de Washington. Yo soy Fernando Delgado, el presidente del Consejo de Residentes Españoles, el CRE, que algunos a lo mejor hasta no conocíais hasta ahora. Entonces sería bueno que después de la charla vamos a quedar por aquí un ratito a ver un vinito. Entonces pues nos preguntáis sobre el CRE y os informamos de las cosas que hacemos y de cómo podéis participar y ser activos en las cosas que organiza la comunidad para la comunidad. Sin más introducción, dejadme que os presente a Marta Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz. ¿Correcto? Digo, lo he dicho todo correcto. Fenomenal. Que es la consejera de Finanzas aquí en la Embajada. Anteriormente, bueno, desde el año 94 entiendo que ha sido inspectora en el Ministerio de Hacienda y entre otros cargos pues ha ocupado la Subdirección General de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Tributos y ahora pues tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Y con ella está Montserrat Malmierca, también de la Consejería, y entre ellas dos pues nos van a hablar un poco de los temas que nos pueden interesar sobre el tema de la fiscalidad, en general de la fiscalidad de los españoles en Estados Unidos, sobre todo. Yo creo que es lo que más nos interesa, ¿no? Yo estaba mirando en qué es lo que dice la página web de la Consejería y sobre las funciones de la Consejería y dice, podemos ayudarle. Si tiene dudas sobre la fiscalidad de los españoles, pregúntelos. Así que después de la charla ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias a las dos, Marta y Montserrat. Mucha gente viendo. Bueno, sí, habrá que vale. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si me ves bien, porque no sé muy bien si los micrófonos estos están para eso, para que... Bueno, como nos ha presentado ya Fernando, somos la consejería, porque somos las dos, formamos la consejería, no hay más. Y la Consejería de Finanzas, efectivamente, yo, que soy la consejera, soy la representante del Ministerio de Hacienda en Estados Unidos. Tenemos otros cometidos, pero quizá el más importante de todos es el de ayudar a la colectividad. La ayudamos día a día porque recibimos correos de vuestros, entonces tratamos de resolverlos en el plazo de una semana o 10 días como mucho, con preguntas particularizadas de vuestros casos particulares. El tema del derecho tributario, el problema es que es muy casuístico, muy cambiante. Yo desde aquí vamos a hacer, lo que vamos a hacer Montserrat y yo es dar una charla con más o menos recogiendo todas las dudas que llevamos. Montserrat lleva más de 20 años en la consejería, o sea que tenemos ya hecho un poco un compendio de todas las preguntas que se nos hacen y cuáles son los principales problemas que se presentan sobre todo cuando eres residente aquí y tienes rentas allí, o cuando vuelves a España. Normalmente son esas las dos partes, ¿no? Y la charla además la dividimos así. Primero una parte en ver las rentas de cuando eres residente en Estados Unidos, acabas de llegar, primero tienes la duda de si eres residente, si no eres residente, y luego cómo tributan las rentas cuando eres residente aquí, rentas que has obtenido en Estados Unidos, en España, y luego la vuelta, el retorno a España. La charla también pretende ser un poco pedagógica en el sentido de intentar que entendáis lo que es el convenio de doble imposición. O sea, antes de entrar en cada una de las rentas, yo pretendo explicar muy brevemente lo que es el convenio y cómo se maneja el convenio, porque yo creo que si aprendéis a manejar el convenio hay muchas cosas que luego ya os podéis resolver vosotros mismos. Eso no sé, se queda así tapado, pero bueno. Entonces, mi idea es empezar un poco por los conceptos básicos muy brevemente, que sería explicar que en general la clave en la fiscalidad internacional es qué país tiene la potestad para tributar qué renta. Entonces, el tema es que normalmente en el mundo mundial hay dos formas de hacer tributar las rentas. Una por obligación personal, que sería, en ese caso tienes que tributar por la renta mundial que se imputa a la persona residente. En ese caso se tiene en cuenta la residencia, se tienen en cuenta otras circunstancias personales de la persona que es residente. Y la otra forma sería la de tributación por obligación real, que es simplemente hacer tributar una renta según el país, en el país de la fuente de la renta. ¿Y qué quiere decir con la fuente? Pues donde ha nacido la renta, sin tener en cuenta para nada
la residencia. En ese caso solo se tributaría por esa renta en ese país, cuando es por tributación por obligación real. Entonces, en España se distinguen dos impuestos, el impuesto sobre la renta de personas físicas para las rentas cuando se tributan como residente y el impuesto sobre la renta de no residentes cuando tributas como no residente, es decir, por obligación real y solo tributas por una renta concreta que está, por ejemplo, asociada a un inmueble o que tiene algún nexo con España, con el país que sea, en este caso estamos hablando de España, y no tiene nada que ver da igual tus circunstancias personales, familiares, etc. Entonces, en cambio, en Estados Unidos tienen un solo impuesto, que es el income tax, lo que pasa que tienen dos modelos, el 1040 para residentes y el 1040 NR, cuando tienes que tributar como no residente, pero el impuesto es uno solo. Entonces, una vez que he dicho esto, o sea, teniendo en cuenta que hay dos formas de tributar las rentas, ya podéis haceros una idea de que es normal que se den la doble tributación, porque un país te puede hacer tributar por una misma renta, un país te puede hacer tributar porque eres residente y el otro país porque la renta ha nacido en el otro país, con lo cual la doble tributación es fácil que se dé, sobre todo, por ejemplo, el caso de inmuebles es el caso más típico. Si tú eres residente en un país y tienes un inmueble en otro país, tienes doble tributación seguro. ¿Qué es lo que hacen los convenios de doble imposición? Pues precisamente pretenden eliminar esa doble tributación, pero no quiere decir que no la tengas que tributar, vas a tener que tributar en los dos lados y luego hay mecanismos para eliminar de alguna manera, a veces no se puede eliminar del todo, pero en gran parte, la doble imposición. Entonces, el convenio de doble imposición es muy claro, es muy importante tener claro que son convenios bilaterales entre dos países y entonces los países llegan a un acuerdo de decir, pues esto tributa en residencia y esto tributa en renta, en fuente. Normalmente todos los países se reservan la potestad, por así decir, de que todas las rentas tributan en residencia. O sea, es muy raro que una renta se tribute solo en fuente. Y el convenio lo que hace es distinguir entre, renta por renta, cada artículo es una renta distinta, un artículo para dividendos, otro artículo para inmuebles, otro artículo tal, y entonces va diciendo, pues aquí la renta es en residencia solo, que es lo que es bastante habitual, o es compartida, residencia fuente, y dentro de, en ese caso hay muchas veces que al país de la fuente se le pone una limitación, en vez de, si en la normativa interna del país el tipo es un 19, pues no, si hay convenio de doble imposición y hay que aplicar el convenio de imposición, pues el tipo quedaría, por ejemplo, limitado a un 15%. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en dividendos. Entonces, lo que es claro, lo que hay que tener claramente es, claro, es que el convenio lo único que hace es repartir la potestad, es decir, no te dice cómo se tributa exactamente, sino que tú lo único que ves en cada uno de los artículos es qué país es el que tiene la potestad y una vez que ya has visto si es el país de residencia o es el país de la fuente, te tienes que ir a la normativa interna de cada uno de los dos países. Es decir, si te dice que es residencia y estás residiendo aquí, pues tendrás que ir luego a la normativa americana para ver si el dividendo, cómo tributan en Estados Unidos. El convenio solo te dice en qué país tienes que tributar. Además, el convenio contiene también los métodos de eliminación de la doble imposición, es decir, te va a decir cómo puedes eliminar la doble imposición. Hay que tener en cuenta que siempre lo habitual, excepto alguna excepción, que precisamente es en Estados Unidos, la vamos a ver después, lo habitual es que sea el país de residencia el que elimine la doble imposición. Es decir, que tú, si tienes que tributar en los dos países, luego es en el país de residencia cuando haces tu declaración como residente en un país donde te deduces lo que has aplicado en el otro, lo que has tributado por el otro país. Es decir, siempre es el país de la residencia, que muchas veces es una pregunta muy habitual. ¿Y cómo lo elimino? Si lo elimino allí, lo elimino aquí. Lo eliminas siempre en el país de la residencia, salvo alguna excepción que precisamente se da en Estados Unidos con lo de la posibilidad de tributar por la ciudadanía. El problema es que Estados Unidos tiene lo vamos a ver ahora mismo y ahora entraré en ello. También los convenios tienen otra serie de artículos como pues, la resolución de disputas o intercambios de información, etc. Pero bueno, vamos a ir viendo ahora el convenio de imposición que nos afecta ya, que es el de España con Estados Unidos. Es un convenio que se hizo en el año 90, pero luego se modificó en el año 2013, aunque no entró en vigor hasta el año 2019 por los jaleos que se tienen aquí siempre en el Congreso, que siguen teniéndolos. Entonces tardó 6 años en ratificarse en el Senado.
El ámbito subjetivo de los dos del convenio es el residente fiscal en alguno de los dos países y que tribute por renta mundial. Es decir, el convenio solo se aplica si eres residente fiscal en uno de los dos países y que tributes por renta mundial en uno de los dos países. Es decir, si tributas en un país por obligación real solo, no se te aplica. Y si en el otro no tributas, no se te aplica. Tienes que ser residente fiscal en uno de los dos países por renta mundial. Y el ámbito objetivo sería, en el caso de España, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de personas físicas, y en el caso de Estados Unidos, el income tax. Con esto ya quito también muchas dudas que nos plantean continuamente de si el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, el impuesto de grandes fortunas que ha surgido ahora, todos estos no están incluidos en el convenio, con lo cual si tienes que tributar, luego lo vamos a ver, pero si tienes que tributar por impuesto de patrimonio en España y aquí también porque hay un impuesto de patrimonio, pues no eliminas la doble imposición. Eso es así. No están incluidos en el convenio de doble imposición. Entonces, como decía antes, entrando en el ámbito subjetivo, el convenio de doble imposición se aplica a residentes fiscales por renta mundial y la residencia fiscal se determina según la normativa interna de cada país, con lo cual esto ya también te indica que puede haber casos de doble residencia, porque si Estados Unidos tiene un criterio de residencia y España tiene otro distinto, pues pueden darse casos en los que los dos países consideren que eres residente. Pero bueno, vamos a ponernos vamos a ir paso a paso. Y entrando en la normativa española, ya sabemos que para saber si eres residente fiscal en España, te tienes que ir a la normativa interna española, que es el artículo 9 y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, y entonces el criterio principal para saber si eres residente o no en España es el de permanencia, que son los famosos 183 días, ese es el criterio principal. También en la normativa española se contempla el centro de intereses económicos, es decir, puede que no cumplas los 183 días, pero si tu centro de intereses económico, es decir, la mayor parte de tus activos están radicados en España, Hacienda, la agencia tributaria, va a pretender también que seas residente allí. Otra cosa es que luego Estados Unidos también lo pretenda. Entonces, al final hay veces en las que se dan casos de procedimientos amistosos entre los dos países para definir realmente en qué país es la residencia de un contribuyente. Y dentro del criterio de permanencia español, digo, de 183 días, ¿querías hacerme una pregunta ya, Federico? Luego hacemos, sí, vamos a ir cuando acabe la residencia, a lo mejor preguntamos por residencia. El criterio de permanencia, 183 días, sin computar ausencias esporádicas. En las ausencias esporádicas ya más o menos está el tema más pacífico, pero dieron lugar a mucha controversia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ausencia esporádica? Pues la agencia tributaria decía que aunque fueran más de 183 días lo que estabas ausente de España, pero si había sido fuera con la intención de volver, por ejemplo, un becario o algo así, pues que se te podía considerar residente. El Tribunal Supremo ya dejó claro esto, que si es más de 183 días, estás fuera, o sea, si estás ausente de España más de 183 días, no se te puede considerar, a no ser que sea por el criterio de centro de intereses económicos, pero no por el de permanencia. Además de estos criterios que acabo de decir, existe una presunción, y es que si el cónyuge no es separado legalmente o tus hijos menores viven en España, eso también puede ser un nexo de atracción y admite prueba en contrario. Es decir, puede ser que se da muchas veces el caso de uno de los cónyuges que está viviendo en Portugal y el resto de la familia en España. Pues la agencia tributaria pretenderá o te mandará a lo mejor algún tipo de requerimiento para que demuestres que realmente estás residiendo fiscalmente en Portugal. Esto sería la residencia según España, como digo. Ahora la normativa de Estados Unidos, la normativa de Estados Unidos es bastante más complicada porque, como sabéis, aparte del criterio de permanencia, que también lo tienen, el de los 183 días, aunque se computa de otra manera, bastante distinta, porque se computa
como 31 días del ejercicio fiscal y luego se computan los 183 días, pero en los últimos 3 años, teniendo en cuenta la totalidad de los días que llevas que has estado este año viviendo, más un sexto del anterior, me parece, ¿no? Un tercio y un sexto del anterior. O sea, el cómputo es distinto. Esto te viene explicado en la publicación 519 de la IARES, pero lo mejor es que nos pongáis un correo si tenéis duda de si, ¿no? y lo sacamos. Es decir, Estados Unidos tiene el criterio de la permanencia para los que son residentes temporales, por así decir, por supuesto, bueno, y luego además tiene el criterio de la ciudadanía. Como sabéis que si eres ciudadano americano, aunque no residas aquí, pues estás residiendo en España, a lo mejor te hacen tributar como ciudadano americano, aunque tienes una serie de exenciones, etc. Entonces, además Estados Unidos, cuando regula el criterio de permanencia, que estábamos diciendo, los 183 días, además tiene una serie de casos especiales de visados, o sea, según tu visado con el que estés aquí, pues hay días que se computan y días que no. Entonces, por ejemplo, los G4, que es habitual aquí, no sé si estáis alguno aquí G4, pero los G4 no se computa en los días de permanencia en Estados Unidos, con lo cual eres no residente en Estados Unidos, aunque estés aquí 10 años, eres no residente. Si estás aquí físicamente, si estás aquí realmente, pues eres también no residente en España. Es decir, puede darse el caso de que seas no residente, con el G4 se da el caso de que eres no residente en los dos países. No quiere decir que no tributes, sino que tributas como no residente en los dos lados. Con lo cual, en principio, no tiene por qué haber dobles tributaciones, porque tú tributarás aquí por lo que es de fuente americana y allí por lo que es de fuente española. En ese sentido, bueno, pues es una forma de... se me olvidó antes de decir que en el criterio, dentro de los criterios españoles, de la normativa española, que aquí a lo mejor afecta a gente, el artículo 10 del IRPF lo que te dice es que el diplomático, las personas que están en misión diplomática o consular en Estados Unidos también son residentes en España. O sea que en ese caso, si tú tienes un A1, aquí se te consideraría no residente, pero se te consideraría residente en España. No es el caso de los G4, que eres no residente en ninguno de los dos sitios. O, por ejemplo, pasa también con el visado J1, que los 2 primeros años no se te considera, no se te computan los días, como si no estuviera. La permanencia no se computa, con lo cual eres no residente aquí y no residente allí. Pasa lo mismo que con los G4, pero con los J1 solo los 2 primeros años. Es decir, los estudiantes. Sí, bueno, los estudiantes JQ, los F, los M, hay un montón de visados que les pasa esto, ¿no? De 2 años. Bueno, y luego, o sea, por lo tanto, al final, los que tienen la nacionalidad y los que tienen la green card, por así decir, la residencia permanente, tributan al 100%, y los otros, dependiendo de los restos, sería dependiendo de la permanencia y del visado. Por lo tanto, el visado es fundamental, el visado es el único país del mundo que yo sepa que el visado determina la fiscalidad. Pero es así. Sí, yo creo que aquí... Sí. O sea, los A1... No, porque tú eres, o sea, el A1 es residente en España porque lo dice el artículo 10 de la ley del IRPF y ahí no se computa permanencia, o sea, tú eres, es por ley. O sea, por ley el diplomático, el que tiene A1, es residente en España. Y en España y en Estados Unidos, o sea, es como un acuerdo bilateral, esto es bilateral, y aquí en Estados Unidos no se te considera residente. No sé si tenéis alguna pregunta más de la residencia, porque ese sería el primer concepto clave para entender el tema de los convenios. Solamente una cuestión de orden, si puedes repetir la pregunta para que se oiga en la grabación, pues, resumir la pregunta. La pregunta que me han hecho aquí en el público es que si los A1, o sea, los diplomáticos y el cónyuge también del diplomático, son residentes en España, por normativa española así lo son, y no lo son en Estados Unidos porque eso es un acuerdo bilateral que hay que no, o eres allí y no eres aquí. Una pregunta más. Los G4, por ejemplo, que son apátridas fiscales, no residimos en un sitio, no se aplica el convenio.
Entonces, estamos en una situación en la cual somos considerados no residentes fiscales en España y tributamos en un no residente, con lo cual no tenemos derecho a ninguna de las desgravaciones como residentes, y en Estados Unidos igualmente. Estamos como no residentes, tampoco tenemos derecho a ninguna desgravación como residentes. Bueno, no tienes derecho a ninguna grabación, es verdad, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de que vayamos viendo la forma de tributación de las rentas. Es verdad que no tienes derecho a ninguna grabación porque el tipo también que se te aplica es más bajo. O sea, al no residente, precisamente porque es una persona no residente y se le controla peor, por así decir, es una persona de la que no sabemos nada porque no reside en nuestro país, es por definición. Entonces, precisamente, digamos que el régimen es más sencillo. Se te aplica un tipo más bajo, bueno, se te aplica un tipo más bajo, a lo mejor aquí no, pero no sé si te estás refiriendo aquí, pero aquí, porque aquí todos los tipos, aquí siempre es todo más alto, porque también la vida, o sea, es que las tablas, solamente si comparas las tablas españolas con las tablas americanas, es que claro, se demuestra la diferencia de nivel de vida también. Por la pluralidad de renta de valores, por ejemplo, en España Claro. se aplica la tarifa plana del 15% o el 1%, Sí. aquí yo pues tengo lo mismo, no tienes derecho a ningún tipo de desgravación. Claro, pero tienes una tarifa plana, no tienes una... Es mayor a ti que pagarías si es como residente. Lo mismo ocurre con propiedades inmobiliarias. Con propiedades inmobiliarias en España estás pagando ahora mismo, no recuerdo cuánto es el préstamo, y no tienes derecho a ningún tipo de desgravación. Ni siquiera No, pero es más bajo, es más baja o sea, yo digo, comparando en España con España, Estados Unidos con Estados Unidos. Si comparas con España con la escala general, que tú en la escala general puedes llegar al 48, pues si te quedas en 24 es la mitad. O sea que depende también de cada uno de su estructura fiscal. Pero en general el 24% se considera que es un tipo bajo. O sea que digamos que es una simplificación del impuesto. Pagas un 24% o un 19%, depende de las rentas, y no te desgravas nada. Bueno, entonces vamos a entrar ya un poco en la tributación de cada una de las rentas, según el convenio. A mí me gusta hacerlo, como os decía, primero, porque es como nos preguntan, más bien... Primero, cuando ha llegado aquí la gente, entonces eres residente fiscal en Estados Unidos y tienes rentas en España, y luego hacemos el retorno, que es cuando vuelves y entonces tienes el problema de la pensión, etcétera, etcétera. Son otros problemas. Aquí primero llegas y eres residente fiscal en Estados Unidos. Típica fuente de renta, pues los inmuebles. Es decir, eres residente fiscal aquí y tienes inmuebles en España. El inmueble, bueno, yo no estoy moviendo esto nada, ¿a qué lo pienso? Eso, los inmuebles. Los inmuebles producen en la normativa española 3 tipos de rentas. El alquiler, o sea, 3 tipos de rentas tributables. Alquiler, mera tenencia y venta con ganancia. Entonces, si empezamos por el alquiler, pues la normativa se aplicaría la normativa del IRNR, o sea, la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes, porque el artículo 6 del convenio de la imposición permite la potestad compartida. Es decir, permite a España hacer tributar por el inmueble que está situado allí y permite a Estados Unidos hacer tributar porque tú eres residente aquí, también tributas por la renta mundial. Es decir, en el artículo 6 del convenio de la imposición te dice que la tributación es compartida. Y ahora ya te vas a la normativa española para ver cómo tributarías siendo no residente allí, porque eres residente aquí. Entonces, la base imponible es ingresos íntegros, lo que estábamos diciendo, no te deduces nada, pero el tipo es el 24%. Pues depende, habrá gente que a lo mejor el tipo sea peor que el que tendría si aplicara la escala, y gente que al revés, pero lo normal es que el tipo 24 es un tipo bajo y no te permitan deducirte. Lo único que vas a poder deducir de la cuota es la retención, la retención y los donativos es que esto creo que está mal. A ver, la donación. No te vas a poder deducir de la cuota la retención que te hayan practicado. Es decir, la renta de alquiler la vas a tener que hacer tributar en el modelo 210, que la haces de forma telemática con un certificado digital. Y lo tienes que hacer uno por cada renta. Es decir, si tienes todo el año la casa alquilada, pues tendrás que hacer uno por cada trimestre. Son trimestrales y se presentan del 1 al 20 del mes siguiente al del trimestre. Es decir, en abril, en julio. Eso sería por...
No, yo Es creo que que se yo creo refiere que si lo gestiona una empresa, por ejemplo. claro, la eso es tendrá la cuando te lo hace retención. una empresa, entonces te retiene y entonces quizá si te retienen bien incluso no tienes ni que presentar el 210, ¿sabes? Eso cuenta. Pero eso es cuando te lo han hecho bien y si es una empresa, si es un particular no te va a retener nada. O sea, retención en caso que lo hubiera. Por eso me estaba yo confundiendo también, sí. Bueno, y eso serían los alquileres. Residentes comunitarios o extracomunitarios. Sí, Entonces, sí. Los 19%, 19 es comunitario. Y que con el tema de sucesiones se hizo una equiparación porque había Sí. cierta discriminación, etcétera. ¿Se está haciendo algo con esto? No, yo creo que no, porque es que en sucesiones lo que pasaba era que había diferencia entre las comunidades autónomas. Entonces, se dejaba a los de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo aplicar la bonificación de la comunidad autónoma y a los de extracomunitarios no. Pero esto es distinto, esto es que hay un tipo yo creo que no se va a hacer nada. Se considera, eso viene de una directiva europea, entonces tienen un tipo especial para los países de la Unión Europea, pero no se considera, yo no creo que vaya, a no ser que alguien ponga un pleito y al final haya una sentencia del Tribunal Supremo, pero no me consta que esté pasando esto. Entonces, la segunda forma de renta, por así decirlo, de los inmuebles sería la mera tenencia. Sabéis que en España, sin embargo, esto que voy a contar ahora es más favorable para los no residentes que para los residentes. De las poquitas cosas que hay, pero sí hay. Y es que la mera tenencia, o sea, la renta presunta, cuando tienes que tributar por renta presunta, para los no residentes es solamente en el caso de que sean bienes urbanos. Bien rústicos, si tú tienes una casa en un pueblo que puede estar construida y estar vacía, no tendrías que presentar por mera tenencia. Esto es una consulta de hace un par de años de tributos. Solamente porque, más que nada, porque en el impuesto sobre la renta de no residentes, en el texto refundido, no lo dice, solamente habla de urbanos, no habla de rústicos. Entonces en IRPF tendrías que declarar por los dos y aquí solamente por los urbanos. La base imponible sería en este caso el valor catastral que te viene en el recibo del IBI y se multiplica por el 1,1 si es que si el valor ha sido revisado o un 2% si no ha sido revisado. El tipo es el de siempre, el 24. En general el 24 es casi todo, menos dividendos, etcétera, que luego lo veremos. Y luego tienes igual el modelo 210, lo único que aquí la presentación, o sea, se devenga a 31 de diciembre, el periodo impositivo es anual y tienes todo el año siguiente para presentarlo. Y como he puesto aquí, es una consulta del 2021, la renta se produce solamente en caso de inmuebles urbanos, no en rústicos, a diferencia de IRPF. Y por último tendrías la tercera posibilidad de renta que te puede producir un inmueble, que sería la venta con ganancia de capital. Entonces, el artículo 13 del Convenio de la Imposición también permite la potestad compartida. Ya os digo que cuando es inmueble siempre es compartido. O sea, cuando hay un inmueble por medio siempre vas a tributar en los dos sitios. La base imponible se aplicarían las normas del IRPF y si la transmisión se ha realizado a título lucrativo, se aplicarían las normas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, en el caso de transmisiones onerosas, la base imponible sería el precio de venta menos el precio de compra, siendo el precio de venta el íntegro, sin las retenciones, menos los gastos satisfechos en la venta. Y el precio de compra, el importe de adquisición, más los costes de inversiones y mejoras, los gastos de compra que sean aplicables al adquirente. Luego aquí hay mucho detalle de gastos que son admisibles, gastos que no son admisibles. Yo digo, para todo este tipo de cosas de detalle es mejor que nos pongáis un correo, porque esto se hace de forma más particular y es mejor. El tipo en este caso sí que sería el 19%, es decir, el 24% es en general para casi todo. Para pensiones hay una escala y para dividendos, ganancias de capital e intereses es un 19%. La retención, en este caso, cuando vendes un inmueble que tienes en España y tú eres residente aquí, en la venta le tienes que haber presentado al adquirente un certificado de residencia.
para que te retengan el 3%, te tienen que retener un 3% y el adquirente tiene un plazo de 3 meses, de un mes, perdón, para aplicar, para ingresar esa retención, y luego a partir tú de ese mes tienes 3 meses para hacer la liquidación del 210. Eso sería en inmuebles. Y luego, eso serían las 3 posibles rentas que te puede producir un inmueble que tienes en España y siendo residente aquí. Y eso es lo que tendrías que hacer, presentar el 210, en unos casos trimestral, en otros casos anual, y teniendo en cuenta una serie de criterios, como decíamos antes, pues eso, que no vas a poder deducir ningún gasto en general, pero aplicas un tipo más bajo que el general, que la tabla, ¿no? Además, dentro de las ganancias de capitales hay una serie de inversiones, de exenciones que aquí no se aplican apenas, porque una de ellas es la exención por reinversión en vivienda habitual en la Unión Europea. Pues claro, si estamos aquí es imposible. Hay un régimen transitorio para las adquiridas antes de 1995 y una exención del 50% para bienes adquiridos antes del 2012. Para los no residentes en ninguno de los dos. Esto no está... No, yo ahora mismo estoy hablando de personas que son residentes fiscales en Estados Unidos. Sí. Y que tienes cosas allí. Es que el no residente no se le aplica el convenio. Es más fácil. En España, Claro, o sea, es que no tienes doble tributación porque... Exacto, tienes la fuente, o sea, tú tributas aquí por lo que tienes aquí y allí por lo que tienes allí. Luego no hay doble imposición, no se aplica el convenio y ya está. En esos casos la tributación de no residentes es la misma. A ver, no sé qué, dilo tú. No, quiere decir que la tributación como no residente de las rentas que puedas tener en España es la misma, es por el impuesto sobre la renta de no residentes. Entonces se aplica tanto si eres residente en Estados Unidos como si no lo eres, porque estás tributando por esas rentas como no residente en España. Y hay un tema que puede ser interesante también para algunos, es que hace poco. La tributación por los inmuebles en España, por el uso imputado de los bienes, solamente es no para los inmuebles en propiedad, sino en usufructo. Es decir, aquellos procedentes de herencias que no tiene el propietario en usufructo no tributarían. Claro, sí. ¿Eh? Sí, que cuando es en usufructo no tributas, o sea, solamente cuando es mera tenencia, es que dice tenencia de bienes, es propiedad, habla de propiedad y luego lo que he dicho también es solo para urbanos, o sea, propiedad y urbanos. Y ya entrando en otro tipo de rentas, vamos a hablar de dividendos. Las divertidas. Bueno, vamos a ver, seguimos en residentes en España, digo en Estados Unidos, seguirías siendo residente en Estados Unidos si tienes un dividendo que te viene de una empresa, o sea, una empresa que distribuye dividendos en España. O sea, que la fuente es España. Yo por eso siempre digo que distingáis residencia, fuente. Son dos países y además si lees cualquier artículo del convenio de la imposición, que no se entiende nada, si no sé si habéis hecho el ejercicio, pero siempre te habla de este país, este estado, el otro estado. Pues si habla primero del de residencia, el otro estado es el de fuente, no hay más, o sea, es el de residencia y el de fuente. Entonces, en los dividendos, el artículo 10 del convenio también dice que la potestad es compartida, es decir, que tiene la posibilidad de hacerte tributar el país de residencia y el país de fuente. Pero aquí eso sí que hubo un cambio al modificarse el convenio de la imposición, al volverse a negociar en el año 2013, se hizo una modificación de manera que se bajaron los tipos. Entonces, es decir, al país de fuente se le pone una limitación. Si no existiera el convenio de doble imposición, por un dividendo en España te retendrían un 19%, porque es lo que dice la normativa interna. O si tú, por ejemplo, cuando vas a recibir, que el otro día te lo decía a ti, Ventura, me parece, vas a recibir un dividendo y no enseñas un certificado de residencia al emisor, al que te va a distribuir los dividendos, en ese caso te aplican un 19%. O sea que para que te apliquen los tipos del convenio tienes que presentar un certificado de residencia. Un certificado de no residencia en España, que es un certificado de residencia en el otro país, en el país en el que residas. Y entonces se te tienen que aplicar, entonces si lo haces, se te aplican los tipos del convenio, que son más favorables, es decir, son como si dijéramos un beneficio fiscal, por así decir, un descuento. Sí, en vez de aplicarse
el 19% se aplicaría en general un 15%. Y luego, en caso de que el perceptor del dividendo sea una entidad y según el nivel de participación que tenga la empresa que distribuye los dividendos, incluso puede llegar a ser un 0. Es decir, que puede que si tienes más de un 80% en la empresa que distribuye, no se te tiene que aplicar ningún tipo de retención en España, en el otro país. Tributarás luego aquí por lo que sea, pero en España no tributarías. ¿Por qué tendrías que mostrar un certificado de residencia si estás haciendo ya la declaración en España como no residente? Pero en España no saben, porque tú dices que eres no residente y tienes... Claro, si ya pero claro, pero España, para demostrar que eres no residente, es que no existe el certificado de no residente. Para justificar que eres no residente en España, tienes que presentar el certificado de residencia en otro país. Pero en el momento que eso ya... En el momento que te van a distribuir el dividendo, porque si no ya... O sea, a ver, esto estamos hablando de una retención, con lo cual lo que te interesa es que directamente te lo apliquen bien, porque si no, si lo vas a tener que pagar para que luego te lo devuelvan, pues sí, te lo devolverían, pero la cosa se trata de que no te lo cobren, la retención sea la justa que te tienen que hacer, es la del 15, en general el 15. Y en el caso de intereses, ya el nuevo convenio de doble imposición eliminó la retención en fuente. Es decir, que solo se tributa en residencia, solo tributarías aquí y no habría doble imposición, ahí no tendrías que hacer nada. Seguimos con otra serie de rentas que sigue siendo residente aquí, pero tienes rentas en España. Por ejemplo, prestación de servicios profesionales ocasionales, que es el artículo 15 del convenio. En ese caso se limita a residencia, es decir, solamente el país de la residencia te hace tributar, a no ser que tengas una base fija de negocios en el otro. ¿Qué es, por ejemplo, pongo un ejemplo de esto? Pues el típico ingeniero que está aquí o el que sea, o un profesional que está aquí, viviendo, es decir, reside aquí, trabaja aquí y todo, pero va a España a dar un seminario, o hacer un trabajo de X trabajo como profesional. En ese caso, si no tienes base fija en España ninguna, no tienes nada, simplemente vas y te vuelves y ya está, tributas en residencia, es decir, en España no tributarías nada. Si en España tienes algo, tienes un despacho, tienes una oficina, algo que tú tienes ahí una base fija por la que tú de vez en cuando vas y haces un trabajo allí, en ese caso la tributación sería compartida y habría que eliminar la doble imposición. Eso sería para trabajos profesionales, por así decir, ocasionales, ¿no? Y el artículo 16 del convenio de la imposición es el de trabajo dependiente. Y el convenio lo que dice es que se limita a la residencia. Es decir, solamente el país de residencia te puede hacer tributar, a no ser que el trabajo se ejerza en el otro país, que entonces sería compartida. ¿Que se ejerza? ¿Qué quiere decir que se ejerza? Pues que se ejerza físicamente. Es decir, España, esto cada país también lo puede entender de una forma y España de momento, porque esto se está poniendo, como dijéramos, más de moda desde que está el teletrabajo. Es decir, tú puedes estar residiendo en España o residiendo aquí y ejerciendo tu trabajo, por así decir, en el otro país, pero trabajando para una empresa que es americana. Pues se entiende que España entiende que si tú eres residente por permanencia, es decir, si estás más de 183 días en España y además estás ejerciendo allí el trabajo, o sea, en tu casa, aunque sea con el ordenador en tu casa, eres residente y tributarías en España. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos, en ese caso, no te hiciera también tributar porque a lo mejor eres ciudadano o por lo que sea, o porque ellos tengan otro criterio y que te hagan también tributar. En ese caso, habría que eliminar la doble imposición. Es que nosotros es que los A1 no tenemos ningún problema de los que estamos, de lo que llevo hablando, porque somos residentes en España. Es que, claro, ese es que voy a decir luego una cosa que es el artículo 7p del impuesto sobre la renta de personas físicas, que lo que te dice es que las primeras 60.100 euros están exentos. Entonces, se te aplica esa exención, con lo cual ya, bueno, pues puede ser que tengas todavía que tributar algo, pero ya mucho menos y luego siempre podrías eliminar. Sí. Una pregunta sobre el en España. ¿Y el sueldo viene estado?
O sea, eso es lo que quería explicar. O sea, en el convenio de doble imposición te dice que los dos países te pueden hacer tributar según su normativa interna. Entonces, yo lo que te digo es que España te hace tributar. Estados Unidos probablemente, no lo sé, depende del criterio del teletrabajo, que todavía no sé si lo tienen bien definido, dependerá. Yo creo que también te van a intentar hacer tributar. O sea, al final, en la duda, te van a hacer tributar los dos y tendrás que eliminar la doble imposición en el país de residencia. O sea, eso es un tema ya de criterios de cada país y cada país puede tener criterios normativos distintos y criterios interpretativos distintos. El tema del teletrabajo en España ni siquiera es un tema de una norma, es un tema de interpretación y es la Dirección General de Tributos la que está emitiendo consultas diciendo pues este tipo de cosas, que si estás físicamente en España donde resides, o sea, resides y trabajas en España, aunque sea para una empresa de fuera, que sería el teletrabajo, se te consideraría residente en España y te harían tributar por esa renta. De todos estos casos que he ido hablando de rentas, aunque hay otros artículos, en el convenio hay muchas distintas otros, por ejemplo está también lo de personas en prácticas o hay otros artículos, pero bueno, he hablado un poco de las rentas más típicas que más preguntáis y luego quería decir simplemente que en general en todos los casos que he ido hablando, la forma de eliminar la doble imposición es, como he dicho al principio, en el país de residencia. Es decir, en el país donde haces la declaración por renta mundial, ahí es donde deduces. ¿Y qué es lo que puedes deducir? Puedes deducir la menor de las dos cantidades que he puesto ahí, que es la menor, la menor entre las dos cantidades, entre lo pagado y lo que hubieras tributado en el país de residencia en el caso de que la fuente hubiera sido el mismo país de la residencia. Es decir, que no siempre eliminas del todo la doble imposición porque no te deduces directamente lo que has pagado, sino la menor entre las dos cantidades. Depende de si lo que has pagado es más o es menos de lo que hubieras tenido que tributar en el otro país, eliminarás o no del todo. Con respecto a esto, vamos por el tema de estudiantes, que no se te permite en España a los no residentes que eliminen un gasto necesario para generar el alquiler, ¿no? Como puede ser el gasto de electricidad, etc. Entonces, se aplican las reglas. Vamos a poner, yo aquí, si lo declarara aquí, pagaría menos que el 24%. Entonces, ¿puedo aquí deducir esos gastos que en España no me permiten hacerlo? No. No, porque aquí por un inmueble español, gastos españoles no te van a permitir deducirte. Esto es otra cosa, esto es la deducción en la cuota, pero no son gastos deducibles españoles, no son gastos en España. Eso no existe. Algunos ingresos. Y esos ingresos los hago a través, tengo que pagar algo. No. Eso no existe. Bueno, entonces eso hemos estado viendo, como decía, la primera parte, que es más bien de cuando has venido aquí, eres residente y tienes rentas en España. Ahora vamos a ver un poco ya el retorno, cuando la gente empieza también a planificarse, que si vuelve, que si vende la casa, que si no sé qué. Y va a empezar explicando las pensiones Montserrat. Pues yo voy a hablar efectivamente del supuesto general que vamos a ver aquí, que es el de un contribuyente que hace aportaciones en Estados Unidos, pero después se jubila en España. Y vamos a considerar como pensión pues una remuneración que se realiza por razón de un empleo anterior. Vamos a referirnos a tres tipos diferentes de pensiones en función de su tratamiento, que son las prestaciones de seguridad social, pensiones públicas y pensiones privadas. La tributación de las pensiones en España, en general, las pensiones tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como rendimientos del trabajo y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero también hay que considerar que el IRPF grava, como he estado diciendo, la renta mundial, independientemente de dónde se origine la renta, salvo que el convenio de doble imposición diga lo contrario. Eso es lo que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hablar de las prestaciones de la seguridad social, que están reguladas en el artículo 21b del convenio de doble imposición. Aquí el convenio no atribuye
el derecho exclusivo de gravar esas prestaciones a ninguno de los dos estados, sino que Estados Unidos las grava por ser el país que las paga, España las grava por ser el país de residencia. Estamos siempre pensando en una persona que va a España y es residente en España. En este caso, el convenio, como hemos dicho, no atribuye la potestad exclusiva a ninguno de los dos estados, con lo cual se produce la doble imposición. ¿Cómo evitamos la doble imposición? Nos vamos al artículo 24.1 del convenio, que permite al país de residencia, que en este caso es España, deducir el impuesto que se ha pagado en Estados Unidos, o la retención, en este caso, que se ha hecho en Estados Unidos, con los límites que habíamos comentado antes. Por ejemplo, si tenemos una pensión de 1.000 y la retención en Estados Unidos es un 30%, serían 300. Si en España el tipo aplicable en el IRPF es el 24%, serían 240. España solo permite la deducción de los 240 y el resto nos lo comemos como doble imposición. Entonces, el artículo... Perdón, eso es en cuanto a la seguridad social. Después vamos a las pensiones públicas, que son las que afectan a los empleados públicos del gobierno federal, gobiernos estatales o entidades locales. Aquí esto se regula en el artículo 21.2 del convenio y se consideran tanto el convenio como nuestra Dirección General de Tributos en el mismo concepto. Se considera como pensión pública aquella que se paga por un Estado, una subdivisión política, que sería en este caso por los estados aquí, o una entidad local, por razón de un empleo o de unos servicios prestados con anterioridad a ese Estado, a esa subdivisión política o a esa entidad local. Vale, entonces, esto se puede pagar, lo pueden pagar bien directamente el Estado o bien a través de un fondo constituido. En general, aquí los más comunes son el 403A y el 457B, que son fondos en los que normalmente las aportaciones no se graban, sino que se graban en el momento de recibir la pensión. Entonces, aquí el artículo 22.1a otorga el derecho exclusivo de gravar estas pensiones públicas al Estado para el cual se han prestado los servicios, que en este caso sería Estados Unidos. O sea, se grabarían solamente en Estados Unidos. Pero, y en España estarían exentas, pero con progresividad, que quiere decir que si esta persona tiene otras rentas en España por las que va a tener que declarar en el IRPF, la pensión se considera, se tiene en cuenta a la hora de estimar la base imponible para determinar el gravamen que tendría que pagar por estas otras rentas. O sea, la renta está exenta, pero se tiene en cuenta, digamos, su valor a la hora de calcular el gravamen para las otras rentas que estén sujetas. Y luego el artículo 21.2b nos da la excepción, por supuesto, a lo anterior, que es que si hay derecho exclusivo para gravar estas pensiones en el otro estado, es decir, en España en este caso, cuando la persona es residente y ciudadano del otro estado. Es decir, si tenemos una persona que es ciudadana española y residente en España y recibe una pensión pública de Estados Unidos, esa pensión solo se puede gravar en España, aunque la persona sea también ciudadano americano. Pero siempre que sea ciudadano español y residente en España, se grava solamente en España. Si es un americano que reside en España, pero no tiene nacionalidad española, solamente se grava en Estados Unidos. ¿Vale? Ese es el siguiente caso. Después pasamos a las pensiones privadas. Que las pensiones privadas son un poco... Pues, ¿Alguien tenéis una pregunta por ahí? No. Vale, Yo sí quiero aprovechar, porque en ese caso último es ciudadano español residente en para España, que se nos pasaría como en el caso de arriba, ¿no? En la seguridad social, que podríamos deducirnos en España solamente la parte que nos correspondería y ese resto, los 60 euros que hemos dicho, los 40 en España, y el resto se queda perdido, ¿no? Que hay que pagarlo en Estados Unidos. No, es que esas pensiones solamente tributarían en España, no tributarían en Estados Unidos. Quiero decir, eso en principio, claro, en principio con un certificado de residencia fiscal no tendrían que hacer retenciones a la hora de pagarte la pensión. ¿Vale?
Después las pensiones privadas son un poco el cajón desastre, donde entran todas las que no son contribuciones a la seguridad social, pensiones públicas, y en general pues son todos los 401ks, IRAs, Roth IRAs, Roth 401ks, SEP IRAs, todas las demás. Entonces, las pensiones privadas están reguladas en el artículo 21A del convenio, que aquí sí confiere el derecho exclusivo a gravarlas al país de residencia, que en este caso es España. Pero, también volvemos otra vez a la excepción, pero si la persona que recibe esta pensión privada es un ciudadano de Estados Unidos también lo va a gravar. Pero en este caso lo grava porque se hace uso de la cláusula de reserva del artículo 1.3 del convenio, que permite a Estados Unidos gravar a sus ciudadanos como si el convenio no hubiera entrado en vigor. Entonces, ¿cómo eliminamos la doble imposición? No podemos aplicar el convenio, no podemos ir al artículo 24, tenemos que acudir a la normativa interna americana. Estados Unidos tiene en su normativa lo que llaman Foreign Tax Credit, que es una deducción por doble imposición internacional, en la que nos permitiría hacer uso de esta cláusula para deducir para eliminar la doble imposición, pero siempre con las limitaciones y con los requisitos de la normativa americana, que ya no hay convenio, es lo que diga la normativa americana, lo que permita deducir, eso nos podemos deducir, el resto pues nos lo quedamos. ¿Qué es lo que pasa en este caso con una pensión tipo 401k? Si no eres residente. Ahora vamos a llegar a eso. Dame un segundo. Yo estoy trabajando como residente para una empresa privada, pero estoy cotizando para la Seguridad Social en España por algún acuerdo que permite a los expatriados cotizar en España. Leí en el periódico hace no mucho que permitía cotizar así durante 4 años, se iba a extender. Es que eso claro, no somos nosotros competentes para decir eso. Está por aquí el consejero laboral. O sea, tendrías que preguntárselo a la consejería laboral. Sí, no es un convenio que esté en el amparo nuestro. Bueno, entonces seguimos otra vez. Entonces, bueno, en general, como hemos dicho que las pensiones se incluyen en la base imponible en España, tenemos que tener cuidado, tenemos que planificar y estudiar dónde nos conviene poner nuestros dólares, porque no todas son iguales, no todas nos convienen igual. En Estados Unidos existen diferentes planes de pensiones privados, pero en general responden a 2 tipos de regulación, que son, por una parte, están las que difieren la tributación al momento de recibirlas, de recibir los pagos, que son normalmente el Traditional IRA, el 401k y las públicas, las 403A y 457. Y después están el otro tipo de regulación, que es el de los planes de pensiones en los que se tributa en el momento de hacer la aportación, el dinero crece y no se pagan impuestos en las ganancias, y después, en el momento de recibir la pensión, no tenemos tributación. Esto es importante porque cuando la persona se va a jubilar en España puede ser un inconveniente, como vamos a ver ahora. Entonces, en principio, las pensiones tipo IRA o 401k no tributan, como hemos dicho, al hacer la aportación, pero sí reducen la base imponible del income tax americanos mientras estamos aquí haciendo la contribución, y tributan después al cobrarlas. Normalmente, si se rescatan antes de lo que llaman edad de jubilación, que suelen ser los 59 años y medio, suele haber una penalización aproximadamente del 10%, y ¿qué pasa? Que si se cobran cuando la persona es residente fiscal en España, tributan como rendimientos del trabajo en España.
no en Estados Unidos. ¿Eso nos conviene? Nos conviene ¿por qué? Porque no hemos tributado en Estados Unidos y ahora que nos vamos a España, tributamos en España, pero solo en España. Por lo menos nos hemos librado durante todo este tiempo que ha crecido la pensión. Estas, como digo, son las que más nos convienen. Si eres americano, Estamos hablando de un residente, de una persona que es residente en España y que ha hecho las contribuciones mientras estaba residiendo en Estados Unidos. Sí, pero si eres americano, América te considera que tú siempre eres residente de Estados Sí, Unidos. o sea, te va a hacer Bueno, tributar. claro, pero en este caso no es que te considere, tú tributas en Estados Unidos, o sea, declaras en Estados Unidos, pero volvemos otra vez al régimen para evitar la doble imposición. Tú tributas en Estados Unidos, o sea, no tributas necesariamente, declaras la pensión en Estados Unidos y puedes deducir el impuesto pagado en España cuando presentas la declaración en Estados Unidos con los límites correspondientes. El caso de España me pediría su parte, Estados Unidos me pediría su parte y luego me deduciría lo que me ha pedido España de la En Estados Unidos ya no han tributado, tributan en el momento de en el momento de recibirlas, por lo cual tributan en España y cuando tú presentas la declaración en Estados Unidos ya puedes deducir lo que has pagado en España con los límites correspondientes. ¿Vale? Entonces no tributas dos veces, aunque a lo mejor no se elimina totalmente la tributación dependiendo de los tipos que se apliquen o lo que sea, pero claro, el problema que tiene esto es lo que decía antes Marta, que es que los tipos en España, claro, si tú has ganado mucho dinero o la renta es muy alta en comparación con las rentas en España, pues claro, no te va a salir... En España te sales de la tabla enseguida. Claro. O sea, si tú vienes... Pero en relación con Claro. las rentas de aquí, pues bueno. Disculpa, lo que entiendo, con lo que decía Luis, lo que pone de solo en España, no en Estados Unidos, si no eres ciudadano. Sí, no eres ciudadano. Claro. Sí, exacto. Sí. Pero si eres ciudadano, es una excepción también de lo que llevo todo el rato yo diciendo antes, de que siempre eliminas en el país de residencia. En este caso ya es en el país de ciudadanía, pero es por la especialidad que tiene Estados Unidos que no la tiene ningún otro país. Pero básicamente esa eliminación viene por la deducción que hace cuando presenta. Sí, la eliminación siempre es una deducción. Sí. Claro. Si tienes una doble nacionalidad, haces eso. No haces en los dos sitios, pero deduces. Sí, claro. Donde seas no. El país de residencia te permite deducir, en este caso sería al revés. en este caso es el país de la ciudadanía. En este caso, por eso decía que es una excepción a lo de que es el país de residencia el que te elimina. En este caso sería el país de la ciudadanía. Y no el de residencia, porque estarías residiendo en España, se supone. Vale, y luego después estamos en el otro caso, en el otro tipo de pensiones, que son los Roth IRAs, Roth 401k y según los que promocionen el empleador o lo que sea. Entonces, en este caso, tributa la aportación, no hay reducción de la base imponible, pero bueno, normalmente tiene la ventaja que es que las ganancias no tributan cuando se reciben. Todo esto si te jubilas en Estados Unidos. Si se rescatan antes de los 59 años medios de la edad de jubilación, no hay penalización, también si te jubilas en Estados Unidos. Y últimamente, pues en estos últimos años, con la reforma fiscal de Trump, ha dejado los tipos más bajos hasta el 2025, pues claro, conviene porque estoy tributando a los tipos de ahora, que son más bajos, en lugar de a los tipos que haya si tuviera que pagar el impuesto a recibir la pensión, que serán más altos. Pero todo eso es si me jubilo en España. Si me jubilo en Estados Unidos, perdón, si me jubilo en Estados Unidos, si me jubilo en España, entran como rendimientos de trabajo y la base imponible. Eso significa que, primero, pierdo la ventaja primero las aportaciones han tributado en Estados Unidos y ahora vuelven otra vez a tributar en España porque soy residente en España. Y segundo, las ganancias van a tributar porque como tributo al final de todas formas, pues pierdo esa ventaja de no pagar en el momento de recibir la pensión. Estas por eso no nos convienen cuando pensamos jubilarnos en España.
si podemos elegir. ¿Qué pasa si ya hemos contribuido y ya estamos en el ROZ metidos de cabeza y ya tenemos aquí la inversión, no podemos hacer rollover, lo que sea, lo que sea? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, para eliminar o reducir la doble imposición, podemos rescatarlas antes de ser residentes fiscales en España. Por eso el año en el que nos mudamos es importante saber qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer antes de que se nos considere residentes en España. También nos plantean a veces preguntas sobre si se pueden mantener estos planes de pensiones cuando uno se muda a España. Y en principio la normativa interna americana, fiscal americana, no prohíbe que se mantengan estos planes. De hecho, un americano que se va a vivir a España puede seguir contribuyendo a su plan de pensiones sin problema, pero sí es verdad que los administradores de los planes a veces, cuando uno deja de ser residente y no es ciudadano en Estados Unidos, obligan a liquidar los planes, no te permiten mantenerlo. Eso es una cuestión que tienes que discutir con el administrador de tu plan y preguntarles si se pueden dejar, en qué condiciones o por cuánto tiempo, etcétera. Eso ya sería una cuestión. Pero se obliga, o sea, no hay una obligación legal. No hay una norma. El gobierno federal no va a ir a buscarme a España y a cobrarme. No, es más una cuestión de gestión, porque a veces los administradores, cuando se trata de no residentes, tienen unas obligaciones de información, pues por el tema de FATCA y demás, que no les conviene, entonces prefieren decirte liquida ahora y ya está. Pero no hay una prohibición de... Y solo un matiz para asegurarme de este punto. De nuevo lo mismo, el ciudadano americano, ciudadano español que ahora es residente fiscal en España en la jubilación y tiene un Roth IRA. Perdona. Ciudadano americano, ciudadano español y residente fiscal en España y ya en edad de jubilación. Y tiene un Roth IRA y ahora saca dinero de ahí. Entiendo que por las ventajas particulares del Roth IRA no me van a cobrar, va a estar exento en Estados Unidos, aunque sí que me ha quedado claro que sí que va a tributar en España. Bueno, en Estados Unidos ya ha tributado la aportación. No, el resto, digamos, la diferencia no tributa, claro, pero... La ganancia del Roth IRA y demás, y luego cuando lo sacas, aquí nunca te cobran. Me preguntaba eso, si Estados Unidos, por el hecho de que ya no sea residente fiscal, te va a decir ahora, pues ahora sí que te casco en el Roth IRA. No, pero es que incluso si eso ocurriera, podrías de todas formas aplicar la deducción, pero no lo hacen, o sea, cobran las aportaciones, si tú lo retiras, pues cuando lo retires ya está, ya has cumplido tu obligación fiscal con Estados Unidos. Hay otra pregunta. Que aplica, por ejemplo, cualquier otro país de la Unión Europea también aplica aquí, en el caso de que tengas pensión en América, pensión en Alemania y luego te vas a España, eso va a aplicar prácticamente todo. Bueno, esto se refiere al convenio entre España y Estados Unidos. Habría que ver en el caso de los países europeos que dice el convenio, si siguen el modelo de convenio de Estados Unidos. No, la pensión alemana es distinta. El convenio de la imposición hispano-alemán es completamente distinto, en tema de pensiones sobre todo. Pues la venta de inmuebles. Perdón, Venta de inmuebles. Sí, es verdad. Queríamos hacer también una pequeña mención a las percepciones y las pensiones de los C4, nuestros amigos aquí que no son residentes en ningún sitio. En este caso, bueno, normalmente las retribuciones de sus salarios están exentas por los convenios constitutivos de la entidad de la que se trate, por eso habría que ir al convenio concreto, si es del organismo internacional, pues Banco Mundial, lo que sea. Entonces sus retribuciones normalmente están exentas por el convenio constitutivo, como decimos, pero esa exención está basada en que existe una relación de trabajo, una relación laboral. ¿Qué pasa? Que si la persona recibe una pensión por los servicios prestados o lo que sea, pero ya ha cesado la relación laboral, entonces no se aplica la exención. Con lo cual, la pensión que recibe, si se va a España a vivir, tributaría en el IRPF como rendimiento de trabajo. No me aplica porque no soy solista, en este caso soy la consorte. Y no trabajo en una organización internacional, trabajo en una empresa americana. No pago impuestos. O sea, tengo
Es un G4, pero es un G4 dependiente. Claro, pero Con lo en tu cual- caso es, claro, es diferente. Aquí lo que nos estamos refiriendo es al G4. Tú no recibes la pensión del organismo internacional, la No, recibe yo el soy CONICE. una empresa privada. Claro, pero tú funcionas como si fueras una persona, digamos, tú tienes un visado G4 en cuanto al estatus inmigratorio, pero no en cuanto a tu situación fiscal a la hora de recibir una pensión, porque tu pensión va a ir como una pensión privada o lo que sea, un 401k o lo que sea. Mientras que Como os he explicado antes. el funcionario del organismo internacional recibe una pensión, pero esa pensión es en razón o por razón del empleo con el organismo internacional, y esa pensión no está exenta, como lo estaba el salario. Mientras recibía el salario estaba exento por el convenio constitutivo. Cuando ya no tiene esa relación de trabajo, recibe una pensión, la pensión no se considera exenta, es un rendimiento de trabajo y tributa en España. Ese es el caso. La tuya funcionará en función del tipo de pensión que sea, si es un 401k o lo que sea, por las reglas que estábamos explicando antes. Las anteriores. Y después tenemos, vamos a hablar un poco. Bueno, Sí, vamos a seguir por eso. la última. ¿Cobras qué? Un lump sum. Sí. Todo tiene que haber cobrado aquí en Estado. Bueno, primero si eres, pero es para un G4, ¿te dices o no? Por ejemplo, mi compré G4 y para seguir esa estrategia ya debería comprar todo en Latam antes de irse. En ese caso también habría que estudiar si le conviene o no, porque es posible que al retirarse, o sea, considerarse al no estar exento por el convenio constitutivo, habría que aplicar la normativa americana a esas rentas, que no estoy muy segura de cómo tributarían. A lo mejor tributan al 30% porque es no residente. Sí, porque Entonces, a lo mejor es más conveniente tributar en España o aquí, eso habría que estudiarlo. No es seguro, digamos. ¿Vale? Pero sí, lo siguiente que ibas a preguntar. O sea, repite tú la pregunta. ¿Eh? La pregunta era, antes de ir a seguir esta estrategia de G4, Sí, en España como no ser ciudadano, entonces sería sacar todo el dinero antes de ir a España. Sí. Pero tú preguntabas por cómo transfieres luego ese dinero, ¿no? La transferencia no tiene tributación per se. No. Las transferencias de dinero son ilimitadas, quiero decir, no están sujetas a ningún límite, hay libre circulación de capitales entre los dos países. El banco te va a cobrar una comisión en función de la cantidad que estés transfiriendo, con lo cual si es una cantidad grande te van a cobrar una comisión grande, pero lo que es la transferencia en sí no está sujeta a imposición ni en Estados Unidos ni en España. Si tú llevas dinero, hay un régimen específico para la declaración de movimientos de medios de pago. Si te llevas el dinero y pasa por frontera, o sea, si te lo llevas en el maletín, en el avión y llegas a España con los $800.000, pues tienes que presentar una declaración, que es el modelo S1, que se presenta en aduanas, en el que, bueno, básicamente tienes que tener un poco también la justificación de la procedencia de esos fondos, pues para que se compruebe que no has estado vendiendo drogas en Estados Unidos. Eso también, aunque no lo hagas por aduanas, aunque lo hagas como transferencia bancaria, siempre tienes que guardar todo, porque sí que en España pueden hacerte algún tipo de comprobación, porque es un incremento de patrimonio de repente que no saben muy bien de dónde ha salido. Pues si tú puedes justificar que han sido tu sueldo, qué tal, pues no hay problema. No lo tienes que tributar, pero tienes que guardar todo tipo de justificantes. En España el banco lo que te va a pedir, si es una cantidad grande, es que le digas de dónde proviene ese dinero y qué vas a hacer con ese dinero. Nada más. Bueno, puedes pasar 200 millones y eso es la cosa, 200 millones. Sí, pero Claro, es más un tema de blanqueo, es un tema de legislación de blanqueo, normativa de blanqueo. Pero con respecto al tema de la tributación de pensiones de G4, ha habido un cambio legal importante, entiendo, recientemente, ¿no? La posición de la gente tributaria entiendo que siempre ha sido la que acabo de explicar, pero entiendo que hasta ahora los tribunales le habían dado la razón a las personas que reclamaban diciendo que son ganancias
diferidas del salario y que, por tanto, si el salario no estaba sujeto a impuestos, tampoco deberían estar las pensiones. No, pero ya se ha resuelto definitivamente por el Tribunal Supremo. Era un juicio, creo que te refieres a un proceso que ha habido con relación a pensiones de Naciones Unidas. Y ya el Tribunal Supremo ha dicho que no están exentas. Bien. Las pensiones, sí, los salarios y emolumentos. No obstante, ahí se me abre una duda, porque por lo menos de mi lectura legal de la sentencia, no queda muy claro que sea extensivo a cualquier tipo de pensión de cualquier organización de Naciones Unidas, incluido agencias. No, claro, depende del convenio de cada una. O sea que, y hay alguna agencia, yo lo comentaba hoy a Monse, que hay alguna agencia que tiene su sede en España, que no recuerdo bien cuál es, que sí que negoció, eso son negociaciones, y negoció que las pensiones estaban exentas, pero no es lo habitual, depende del convenio. O sea, tienes que tener... Entiendo que con el IRS, con los tributarios tienen una división, ¿no? Es decir, bueno, estos son rentas del trabajo diferidas que quedan exentas, que son ganancias de capital sobre las rentas que sí. Sí, claro, que tendrías que ir al convenio. Al convenio. Concreto El Tribunal Supremo solamente ha hecho referencia a las Naciones Unidas porque era lo que le preguntaban. Y ha dicho que no están exentas. Bueno, pues entonces vamos a movernos un poquito más a las ganancias de capital. Nos vamos a España, tenemos una casa muy bonita y muy grande aquí, que nos queremos librar de ella porque vamos a ir a España a vivir mucho más tranquilos en una casita más pequeña. Tenemos ganancias de capital. ¿Qué hacemos? Pues en principio en Estados Unidos tributan las ganancias de capital por la venta de inmuebles al 30%, salvo algunas excepciones que, bueno, si nos queréis preguntar podemos analizar los casos, pero sí tienen una exención bastante generosa, que es de 250.000 $250.000 por persona o 500.000 si se hace una declaración conjunta. Si el vendedor ya es residente en España, por eso lo de la planificación de cuándo vendemos la casa, cuándo nos vamos en enero, nos vamos en abril, nos vamos en agosto. Si la persona es residente en España, van a tributar también, la ganancia estaría sujeta en España también, y aquí la escala es del 19 al 23. Con lo cual, pues también tenemos que planificar eso cuando nos vamos a ir a vivir a España. También queremos hablar un poquito de, ya que estamos hablando de mudarnos a España con todos nuestros muebles que hemos sacado de la casa esta tan bonita que vamos a tener. Entonces hemos acumulado muchísimos muebles y muchas cosas preciosas de aquí y nos las queremos llevar. Y, por supuesto, si pasamos por la aduana, nos van a clavar derechos de importación, IVA y demás, y no estamos dispuestos a ello. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya vamos a la Consejería de Finanzas y decimos, oye, ¿cómo me libro yo de esto? Entonces yo respondo el teléfono y te digo, vamos a ver, tenemos una franquicia de derechos de importación y de IVA por traslado de residencia, que se aplica a todos los inmuebles, todo el mobiliario, los enseres, todo contenido, digamos, de una vivienda habitual, incluidos los vehículos. Hay que cumplir ciertos requisitos, que fundamentalmente son haber residido fuera de la Unión Europea durante los últimos 12 meses anteriores al traslado, que los bienes sean bienes usados, que se hayan usado en la residencia anterior durante al menos 6 meses, no te van a pedir facturas por las cosas, pero vamos, si te llevas 25 ordenadores todos en su caja recintada y no sé qué, pues a lo mejor levanta alguna duda, pero en general no simplemente es la declaración de que son bienes usados, que se han usado en la residencia anterior es suficiente. Y que hay que tenerlo, en el caso del vehículo sí que son un poco más estrictos y ahí nos van a pedir el título de propiedad y la factura de compra del vehículo, tiene que comprobar que se ha tenido por lo menos 6 meses y que se ha comprado en condiciones normales de tributación. Si somos un diplomático que ha comprado el vehículo con la exención diplomática, entonces en lugar de tenerlo 6 meses, lo tenemos que tener 1 año para podernos beneficiar de la franquicia. Una vez que llegamos a España hay que presentar el DUA, el documento único administrativo. Lo presenta normalmente la compañía que haga la mudanza. Si es que nosotros le decimos esto es un cambio de residencia, solicite por favor la franquicia. No hay un modelo específico para solicitar la franquicia, simplemente un escrito en el que
Solicito la franquicia de derechos de importación de IVA por traslado de residencia, hay que presentar prueba de que uno era residente en Estados Unidos los últimos 12 meses, eso se hace con la baja consular. Si no estamos inscritos, habría que inscribirse antes de que nos vayamos antes del año, de los 12 meses antes de mudarnos a España. Si no lo hemos hecho porque no nos hemos acordado, no nos hemos enterado o lo que sea, se puede probar la residencia en Estados Unidos, en este caso, mediante otros medios de prueba, que pueden ser, pues, contrato de alquiler, escrituras de la casa, declaraciones de la renta, cartas de trabajo donde digan dónde hemos prestado los servicios, facturas de suministros de ese periodo con nuestro nombre, nuestra dirección, etcétera. En general, si llevamos documentos de ese tipo que no son la baja consular, habría que proporcionar una traducción jurada, y con todo eso, pues el funcionario de aduanas puede comprobar que efectivamente hemos residido en Estados Unidos durante los 12 meses anteriores y tenemos derecho a la exención, y después habría que empadronarse en el municipio donde vayamos a vivir en España para fijar, digamos, el traslado de residencia, el cambio de residencia. Se pueden enviar los bienes hasta 6 meses antes del traslado de residencia, pero en esos casos nos van a hacer o bien dar un aval bancario o pagar un depósito por si cambiamos de opinión, nos gusta más quedarnos en Estados Unidos y decidimos no volver a España, y en ese caso entonces estaríamos obligados a pagar los derechos de importación y del IVA. Eso es en general, ya está, eso es el tema de los derechos de aduana. Y ahora vamos a pasar al régimen de impatriados. Vuelvo yo. Otra vez, Marta. Seguimos en el retorno o pensando que vamos a volver a España o lo que sea, y entonces quería hablar del régimen de impatriados. Régimen de impatriados lleva muchos años, es el que se conocía como la ley Beckham, o sea que no sé, cuando llegó Beckham al Real Madrid, pues más o menos por ahí de entonces desde el régimen, aunque curiosamente ahora no se puede aplicar a deportistas. Por el escándalo que se armó. Y entonces, lo que quería yo contar ahora, sobre todo, es que el régimen ha cambiado un poco, ha mejorado bastante desde una ley que ha habido en diciembre del 22, y tiene una serie de ventajas que yo, por ejemplo, mucha gente que nos pregunta, que está pensando en volver, pues se lo contamos y a mucha gente le conviene. Entonces, por eso lo contamos aquí. Es un régimen que, o sea, se supone que se te va a aplicar cuando llegas a España, se te va a aplicar el año que adquieres la residencia en España de vuelta o de ida, porque no tienes por qué ser español, o sea, puede ser un inglés que llega a España y que no ha vivido nunca en España. Pero bueno, vamos a pensar que somos los de aquí, que nos vamos para allá de vuelta. Entonces, el año que adquieres la residencia sería el primer año, y 5 años más se te aplicaría ese régimen. Es una opción, no es nada obligatorio. Entonces, tributarías como por IRPF, pero por obligación real. Es decir, tributarías solo por las rentas que obtienes allí en España. Y sería lo de siempre, no te podrías deducir gastos, pero aplicarías un 24%. Entonces, depende de tu estructura fiscal, si tienes muchos gastos que deducir, pues no cojas este régimen, pero si no tienes gastos deducibles y sin embargo tendrías un tipo a lo mejor de un 48, oye, pues el del 24 te viene muy bien durante 6 años, que además es aplicable también al cónyuge no separado y a los hijos menores. Antes esto no se podía, el cónyuge, o sea, solamente se aplicaba a la persona que volvía o que se impatriaba, por así decir, se desplazaba a España a trabajar. El régimen es aplicable solamente a los casos en los que vas a España a trabajar, es decir, con un contrato de trabajo. También una de las novedades que ha habido ahora es que dentro del trabajo se considera también el teletrabajo, es decir, que puede ser que te vayas a España a teletrabajar con una compañía americana. Yo esto sí que de mucha gente que me ha ido preguntando aquí, es un régimen que se le aplica a mucha gente con satisfacción, porque dice, hombre, pues me puedo ir, sigo trabajando aquí, me voy a España, en España solo tributo al 24% y sin gastos, y trabajo allí prácticamente con el sueldo americano. O sea, es el salario, si está incluido en el salario, sí. Sí. ¿Y cómo se aplicaría ahí los 183 días? O sea, eso es independiente.
O sea, se supone que adquieres la residencia. El régimen de expatriados es para residentes. O sea, si no estás los 183 días, el régimen no se te aplica. O sea, el régimen es una opción. Con lo cual, para empezar, tienes que presentar un modelo diciendo que quieres optar a este régimen y te lo aprueban o no te lo aprueban, porque tienes que demostrar que vuelves con un contrato de trabajo o que vas a teletrabajar, entonces te hace falta algo, un certificado de la empresa de aquí diciendo que vas a teletrabajar. Y son con fuente española, solamente tributarías sobre los rendimientos con fuente española. En España si sí. la fuente es una empresa americana y te pagan en Estados Unidos, no tributas. Tributas con los rendimientos de fuente española, por obligación real. Y además, ¿qué más ventajas tiene? Bueno, tienes el 24%, he dicho antes, es para rendimiento de trabajo. Luego tienes otros tipos para, no sé si lo he puesto aquí, para... no, este no. Para el dividendos tienes un 19%, una escala más pequeñita y también más baja que la normal de España. Y luego también se ha ampliado ahora, que no solamente es para contrato de trabajo, sino también para profesionales y empresarios, pero son dos categorías muy concretas, que os voy a decir ahora, son emprendedores, pero que realizan una actividad económica calificada como actividad emprendedora según el artículo 70 de la Ley 14/2013, que es una ley específica para eso, o sea que no es cualquier actividad emprendedora. Y luego también actividad económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas emergentes en el sentido del artículo 3 de esta ley. Es decir, son una serie de requisitos más técnicos. Lo normal es que te vayas allí por un contrato de trabajo o por teletrabajo. Yo creo que la mejora que ha tenido este régimen fundamentalmente es el tema del teletrabajo. Marta, para clarificar, el contrato de trabajo de una empresa española o una entidad española o teletrabajo, como has dicho, una empresa americana que me permite trabajar. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que tienes que, en todo caso, ya os digo, que es una opción. Tienes que presentar un modelo y tienes que demostrar pues, que te vas a teletrabajar allí, la empresa americana te tiene que hacer algún tipo de certificado, lo que sea. Si ahorita en España estarías trabajando, ese 401k podrías no ser taxado en España durante los 6 años. Es que esa es una buena pregunta, porque serías... que sea, y estaría aplicando la ley beca al 401k. Pero se les considera residentes, eso se les aplica el régimen. Sí, se te considera residente, ¿eh? O sea, eres residente en España y tributas por IRPF, pero con las reglas de no residentes. Es que es muy raro este régimen. Pero la fuente es de Estados Unidos. Sí, sí. No, sí. Pagaré los impuestos. Lo que pasa es que tú esto lo pagarías aquí, me imagino. O sea, es que es un régimen territorial, por así decir. O sea, cada uno estarías un poco como con el G4, pues pagarías allí lo de allí y aquí lo de aquí. no pagarías aquí. Claro, efectivamente. Por eso digo, este régimen a mucha gente le interesa. Luego cada uno tiene que hacer sus números. Este régimen es muy de hacer números, porque cada uno... Durante el año que adquieres la residencia sería el primero, por así decir, y luego 5 más. Antes eran bien las 5, pero te exigían, tienes que haber estado fuera de España 5 años y antes te pedían 10. O sea, que es otra de las ventajas. Pues lógicamente en el año séptimo, supongamos que ahora sería el año séptimo, se aplicaría lo que hubiera en ese te vas al régimen general y ya está. A no ser que te vayas otra vez por ahí. Otros 5 años. Es que esto no es para, bueno, si eres altamente cualificado y tal, no sé qué, o sea que no es para todos los autónomos. Tienes que cumplir, estar realizando una actividad económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas emergentes, todo eso lo tienes que demostrar. La parte final de las presentaciones que se han cambiado cosas
Sí, o sea, que han añadido, aparte de contrato de trabajo, hasta ahora solamente por contrato de trabajo. Ahora, dentro del contrato de trabajo han metido el teletrabajo. Y luego, además de contrato de trabajo, han añadido que seas empresario profesional, pero son 2 profesionales y empresarios muy concretos, o sea, no cualquiera, sino unos que tienen que cumplir una serie de requisitos y como tú tienes que pedirlo, pues tienes que demostrarlo y te lo darán o no te lo darán. Bueno. Luego, por otro lado, quería hacer también referencia a lo de trabajadores desplazados, que es lo que decíamos antes, este sería el caso contrario. Este también eres residente en España. Este pasa que se aplica a los cónyuges de diplomáticos un poco por casualidad, porque no estaba pensado para eso en absoluto. O sea, el régimen está pensado para lo siguiente, para cuando tú eres residente en España y te desplazas a un país, a un tercer país, a un segundo país, vamos, que sería Estados Unidos en este caso, a trabajar. En ese caso, tendrías que ir computando, o sea, tendrías que ir teniendo un poco, guardando toda la documentación de los días que has estado fuera, de los días que no has estado fuera, para hacer un porcentaje, porque tú lo que puedes, lo que estaría exento es hasta 60.100, pero harías para calcular la exención, sería el importe íntegro del sueldo que tienes, partido por 365 días, multiplicado por el número de días que has estado fuera. Eso es lo que te permitirían exencionar, o como se diga, con el límite de 60.100. Para el caso de los cónyuges de diplomático no está pensado, pero el caso es que te pones a mirar y cumples todos los requisitos y ya tengo la certeza porque ya hemos comprobado que sí que lo admiten. Lo que pasa es que para el diplomático encima es más fácil, exacto, porque no tienes que hacer ningún cálculo, pues si estás aquí siempre trabajando es el 100%, o sea, ahí no tienes que hacer cálculo. No, si no tienes que hacer declaración, no la haces y ya está. No tienes que hacerla, no tienes que hacerla. Esto no es una opción, no es como lo otro que la tienes que pedir y no sé qué. Esto no lo pones. Lo único que sí que te recomiendo yo es que guardes muy bien todos tus documentos. Hombre, si eres un cónyuge diplomático, es que es muy fácil, pues eres residente por ley, por así decir, pero no estás allí. Luego todo tu tiempo estás desplazado, o más o menos todo tu tiempo, un 99% del tiempo vas a estar desplazado. Luego se aplicaría en general y probablemente llegas a los 60.100. Tienes que demostrar menos cosas, por así decir. Pero si eres realmente una persona residente en España que se desplaza a trabajar fuera, pues tienes que estar demostrando los días que has estado fuera trabajando y los días que no. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y luego, bueno, ya quería entrar un momento en estos 3 impuestos que decía antes que no son del convenio para nada, o sea, esto olvidaros, bueno, ya llevamos un rato que ya no, pero no se aplica el convenio para nada, o sea, esto es el impuesto de sucesiones y donaciones, se tiene que liquidar cuando, pues, o el causante, o sea, tú eres residente en Estados Unidos, el causante es residente en España, o eres residente en España y el causante es no residente, o has heredado o te ha llegado un inmueble que está fuera. Entonces, en ese caso, tendrías que liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones y la ventaja desde hace relativamente pocos años, desde el año 2019, es que ya se aplica lo que decíamos antes, las bonificaciones de las comunidades autónomas, que hasta el año 19 no se permitían a extracomunitarios aplicarlas. El tema es que ¿de qué comunidad autónoma puedes aplicarte la bonificación? Pues esto es complicadísimo, es una casuística de puntos de conexión, que no tiene sentido que yo ahora aquí la repita, pero bueno, aquí he puesto, por ejemplo, si es herencia, pues depende si el causante es residente y los herederos son no residentes, por la normativa de la comunidad autónoma donde residía el causante. Es decir, una serie de normas que te dicen de qué comunidad autónoma puedes aplicar la bonificación y de qué no. Hay mucha diferencia, porque claro, en Madrid tienes unas bonificaciones, o sea, más te vale que el causante viva en Madrid, o sea, efectivamente. Y bueno, Andalucía, exacto. Luego también rápidamente quería hacer mención al impuesto de patrimonio. En el caso de que seas no residente, pues tributarías por obligación real solamente, es decir, por lo que tienes allí. Por eso, aunque no se aplica el convenio de doble imposición, pero bueno, allí solo vas a tributar por lo que tienes allí. Se aplicaría solamente en el caso del que el patrimonio neto sea superior a 2 millones, con un mínimo exento de 700.000,
el patrimonio neto se calcula a 31 de diciembre, hay una serie de exenciones y los criterios de valoración dependen de cada bien. También esto tiene mucha casuística, es mucho mejor que nos lo preguntéis porque esto no tiene sentido explicarlo así, ¿no? Y luego el impuesto de grandes fortunas. Bueno, el impuesto de patrimonio, lo mismo, se aplican los beneficios fiscales de las comunidades autónomas, de la que sea, ¿no? El impuesto de grandes fortunas, ya sabéis que es un impuesto nuevo que se ha creado de una forma temporal, en teoría, precisamente es estatal, es decir, no está cedido a las comunidades autónomas y por tanto aquí no hay bonificaciones, precisamente se ha creado para evitar el problema de los otros. Entonces, digamos que son excluyentes, es decir, si tú no tributas nada en Andalucía por el impuesto de patrimonio, pues vas a tributar en este todo y si tributas en uno, no tributas en otro, porque se deduce de uno, se deduce el otro. La diferencia es que el impuesto de grandes fortunas, el patrimonio neto tiene que ser superior a 3 millones y la escala, que no la he puesto aquí, la tarifa, es un poquito mayor también que la del impuesto de patrimonio, que va del 0,2 al 3,5% y esta va del 1,7 al 3,5%. Bueno, esta se declararía, el impuesto sobre grandes fortunas se declara en julio. Relacionando el impuesto de patrimonio y el impuesto de grandes fortunas con la ley Beckham, con el régimen de impatriados, también decir que en los dos casos estarías tributando, por el impuesto de patrimonio y por el de grandes fortunas por obligación real, igual que en el caso de IRPF. Y ya solo nos quedan un par de cositas. Vuelve otra vez a mí la pelota. Volvemos a Monse. Yo voy a hablar ahora del régimen de viajeros, que esto nos interesa mucho porque nos vamos de vacaciones a España y nos compramos muchos zapatos y muchos trajes muy bonitos y pagamos un IVA del 21% o lo que sea y como residimos en el extranjero, pues tenemos derecho a la devolución del IVA. Antes existía un mínimo para las compras, ahora ya no existe. Normalmente el establecimiento hace la factura por el IVA, nos pide que les presentemos el pasaporte o nuestra acreditación de residencia en el extranjero y si es importante que esta factura tienen que sellarla en aduanas antes de marcharnos en el último país de la Unión Europea del que nos marchemos, porque esto es una exención comunitaria. Tenemos que sacar la mercancía en el plazo de 3 meses, o sea, si nos vamos de vacaciones en verano y se nos olvida hacerlo y volvemos antes de 3 meses, todavía podríamos hacerlo siempre que tengamos la mercancía con nosotros, porque lo que ocurre a veces es que la gente factura las cosas, tiene la factura del establecimiento, pero los zapatos están ya en la maleta y la cola es muy grande y nos vamos al avión y después decimos, ¿qué hacemos con esto? No nos lo devuelven. Ha habido casos de gente que ha comprado cosas valiosas, Rolex, no sé qué, y no los han podido presentar porque ya estaban facturados, no se lo han sellado. Y vienen aquí con la idea de que nosotros se lo sellemos. Consejería de Finanzas, pero no lo hacemos. Así que eso es importante tenerlo. Luego también queríamos hablar un poquito de la obligación de comunicación de información, que es la declaración de bienes en el extranjero para personas que son residentes en España y que tienen bienes o derechos en el extranjero, que es la famosa del modelo 720. Hay 3 tipos de información que hay que aportar, que son cuentas en entidades financieras extranjeras, valores, derechos, seguros y rentas depositados o gestionados en el extranjero y el tercero es inmuebles o derechos sobre los inmuebles que estén ubicados en el extranjero. La declaración se hace siempre que, o la obligación de declaración se hace siempre que el valor de cualquiera de estas 3 categorías sea superior a 50.000 euros en su conjunto, pero en su conjunto por cada una de las categorías. El modelo, como hemos dicho, es el 720, se tiene que presentar la declaración entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al que estamos declarando. Una vez que hemos presentado esta declaración, ya no hay que volverla a presentar, salvo que se incremente el valor de cualquiera de esas categorías en más de 20.000 euros.
Es importante hacer esta declaración porque las multas por falta de declaración son bastante severas, Bueno, entre 10.000 y ahora ya nos han bajado, 30.000. yo creo que las Han bajado, pero bueno. bueno, sí, ha sí. habido también sentencias. y Sentencias. eso para- Y ya está, eso es lo que íbamos a comentar sobre esta declaración. Y después también... Eso es el último punto que decías. ¿Cómo se aplicaría eso en el caso de un P4 que no es residente fiscal de España? si no es residente fiscal No, en España no tiene que el presentar. 720 es solo si eres residente fiscal en España. Si no eres residente No, no fiscal en tiene que España no lo tienes que hacer. Y- A los no residentes, teníamos que rellenar el W8 o el W8. Pero eso es aquí, eso es aquí. modelo- Pero el 720, que es español, es si eres residente Solamente para- en España. el 7, Bueno, pero sería para algo de aquí, pero el W8 es de aquí. pero no el 720. No te han pedido eso. Ok. Vale, ese solo es para los residentes. Y bueno, finalmente ya simplemente la obligación de comunicación referida al cambio de domicilio. Cuando nos mudamos aquí es importante rellenar el modelo 030, que se hace telemáticamente con un certificado digital o DNI electrónico o Claro PIN, lo que tengamos. El cambio de la comunicación del cambio de domicilio es básicamente a efectos de notificaciones. No significa que comunicar el cambio de domicilio cambie nuestra residencia fiscal. Nuestra residencia fiscal es un hecho fáctico que se refiere a todas las permanencias, todo lo que hemos comentado durante la presentación, pero sí es importante hacer el cambio de domicilio a efectos de notificaciones de la agencia tributaria. Con eso yo creo que hemos terminado. Bueno, ya está. Yo creo que... Bueno, vamos a... Perdona, que hay preguntas. Sí, sí. ¿Requiere que estés luego en Estados Unidos un tiempo mínimo o puedo vivir en Navidad para que sea el fin de IVA y luego a lo mejor vuelvo ya a España? No importa. Sí, no importa eso. Siempre que seas... la devolución te la dan si eres residente en el extranjero. Entonces, si en el momento de realizar la compra eres residente, lo que ocurra después da igual. Con lo que haya ocurrido antes. Si en el momento de realizar la compra eres residente fuera de la Unión Europea, tienes derecho a la devolución. A ver tú. Dos preguntas. La primera es lo que acaba de decir ella. En el caso de anteriormente, el año pasado, lo he hecho, pero a partir de estas navidades, en el aeropuerto ya la Guardia Civil, que eran los que hacían estas cosas, ya no se hacía cargo. Decía que ahora había un nuevo modelo que tenía que hacer una factura electrónica y había unas maquinitas. Sí, hay unas máquinas. Hay unas máquinas, lo que pasa que es verdad que no están en todos los aeropuertos, entonces lo de siempre. Pues hay en muchos aeropuertos también que hay como hay unas maquinillas, pero luego también hay como unas empresas como gestoras y tal que te cobran algo por la gestión. Sí, pero tú en el comercio lo tienes que haber dicho antes, en el establecimiento donde has comprado lo tienes que decir y te tienen que hacer una factura especial. Sí, sí, exactamente. Y a veces no funciona. Y luego a veces no funciona la máquina, o sea, la verdad que el tema es complicado. En ese caso, pagas impuestos en Estados Unidos de propiedad y en España pagarías como income tax, ¿no? Lo que te llega por residencia, o sea, lo que decíamos siempre. Lo que yo os decía, una de las cosas claves que tienes que haber aprendido en esta charla es que el inmueble te produce siempre doble tributación, si lo tienes fuera, digo. O sea, es decir, si tú tienes un país de residencia y en otro país el inmueble, eso tributas en los dos sitios. Y a lo mejor por eso puedo descontar algo del otro, pero... Claro, en el país de residencia eliminarías... Claro, pero los impuestos que tú estás pagando en Estados Unidos es, digamos, es el equivalente de nuestro IBI. no, impuestos locales no, impuestos locales no. Sobre la renta. Es decir, en España tú pagas incluyes los alquileres en tu declaración del IRPF, pero lo que has pagado en Estados Unidos como impuesto sobre la propiedad es un impuesto diferente. Sí, no puedes pero, deducirte. En Estados Unidos, claro, que sería americano, pagaría todo.
y luego en España me quitaría el valor, el impuesto pagado por el IVA generado por la casa. Sí, por la renta. El pero no por incremento. si es ese impuesto, sí. Por el income, sí, sí. Exacto. Solamente por Pero el lo que rendimiento no has os puede deducir nada de tipo local, o sea, de impuestos locales. Eso no. Sí, sí, federal. Sí. Claro. Por la renta que has obtenido. Corrígeme, pero yo creo que hace algunos años, si tú te vas a España y dejas tu casa aquí en alquiler, a la hora de que pasan varios años y la vendes, no te puedes aplicar la deducción de los 250.000. Porque no es tu vivienda habitual. Claro, ya no lo es. Vale. Esto estamos hablando cuando haces la venta más En o el menos mismo en el año, tipo de- por eso es de importante el año de retorno. Eso es cuando. Bueno, muchísimas gracias. Os habéis ganado la cerveza, pero vamos.